Vamos ahora a hablar acerca de la ecuación de primer grado con dos incógnitas. Básicamente estamos hablando de una función lineal de la forma y igual a x más b, donde las dos incógnitas son x y y. Ahora bien, una función o una ecuación de primer grado con dos incógnitas como estas, la x y la y, va a pasar si la representamos gráficamente en el plano cartesiano, va a pasar por el punto de coordenadas 0 en x, b en y. Es esta b, es este término independiente, donde ese valor de b, que es una constante, por eso se le llama así constante, que ese valor de y es, o mejor dicho, es el valor de y cuando la x vale 0. Es decir, si en esta expresión la x la hago 0, a por 0 es 0, entonces y es igual a b. Y a ese punto justamente se le llama intercepto de la función con el eje de las y. ¿Qué significa? Que si yo represento gráficamente una función lineal de esta manera, que ahora vendría a ser una ecuación de primer grado con dos incógnitas, esa gráfica va a pasar por el número que indica el valor de b. Ahora bien, si yo tengo dos funciones lineales y esas dos funciones lineales las voy a representar gráficamente en un mismo plano cartesiano, pues puede ocurrir uno de los siguientes casos. Si yo tengo esas dos funciones lineales o dos ecuaciones de primer grado con dos incógnitas, al hacer la gráfica, que ya hemos dicho que la gráfica es una línea recta, pues justamente esas líneas rectas pueden ser paralelas, es decir, que jamás se van a unir, jamás se van a cortar. Y también puede ser que ambas gráficas se puedan intersectar, es decir, que se van a unir en un punto. Y ese punto de intersección vendría a ser un punto común para las dos ecuaciones lineales. Es decir, ese punto le va a dar significado a esas dos ecuaciones en el plano cartesiano. Y eso es lo que vamos a plantear en estos momentos. En este problema nos dicen que nos dan la ecuación menos 3x más y más 6 igual 0 y nos piden llevarla a la forma y igual a x más b y luego hacer su gráfica. Bueno, para resolver esto que nos piden, vamos a hacer lo siguiente. La ecuación que nos dan es menos 3x más y más 6 igual a 0 y nos piden llevarla a esta forma. Quiere decir que vamos a despejar la y, lo cual me indica que los otros términos los tengo que trasladar al otro miembro de la ecuación. Por lo tanto, me va a quedar que y es igual, el 3x va a pasar con signo positivo y el 6 va a pasar con signo negativo. Aquí tenemos ya la ecuación en la forma y igual a x más b. Ahora, hagamos la gráfica. Como resulta que ya trasladada a este punto, a esta forma, perdón, y igual 3x menos 6 significa que esta recta va a pasar por el menos 6 en el eje de las y. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a decir que ya conozco un punto. Y ese punto es cuando la x vale 0. Entonces vamos a hacer esto. Cuando x es igual a 0, entonces, si sustituyo por 0, y es igual a menos 6. Entonces el punto es 0 en x menos 6 en y. Pero voy ahora a determinar el punto donde la gráfica corta al eje de las x, ¿verdad? Y eso va a ser cuando cuando la y valga 0. Si y vale 0, entonces en esta expresión, observe, si la y vale 0, lo vamos a hacer aquí para que tengamos bien claro lo que vamos a plantear. Si la y vale 0,
me va a quedar de esta manera. Y de ahí puedo despejar la x. Este 6 ahora va a pasar a sumar, o sea, a cambiar de signo. 6 es igual a 3x. Y este 3 que está multiplicando va a pasar a dividir al 6. Por lo tanto, x es igual a 6 entre 3, es decir, que x vale 2. ¿Qué significado tiene eso? Quiere decir que cuando la y vale 0, la x vale 2. De aquí resulta que el par ordenado que voy a obtener acá es cuando x vale 2, la y vale 0. Observe estos dos puntos. El primero es el intersecto con el eje de las y el otro es el intersecto con el eje de las x. Con esos dos puntos únicamente yo puedo hacer el gráfico de esa ecuación. Recuerde que para poder graficar una ecuación me bastan dos puntos. Entonces, con esos dos puntos, que son los intersectos con los ejes coordenados, yo puedo hacer el gráfico. Y esto es lo que vamos a hacer en este momento. Entonces, al representar estos dos puntos en el plano cartesiano, observe, 0 en x y menos 6 en y es el intercepto con el eje de las y. Observe, 0 en x menos 6 en y. Y este es el intercepto con el eje de las x, 2 en x y 0 en y. Y al unir esos puntos obtenemos la gráfica de esa ecuación de menos 3x más y igual a 0. Y ahí tenemos esa gráfica. Ahora vamos a encontrar en forma gráfica los interceptos de estas ecuaciones. El caso del literal A, de x más y igual 8 y de x menos y igual 2. Y en el literal B, de 1/3 x menos y igual menos 3 y de menos 4x menos y sobre 2 igual a 11. ¿Cómo vamos a hacer? Bueno, empecemos con el literal A. En el literal A tenemos las ecuaciones x más y igual a 8 y x menos y igual a 2. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a decir, para la primera ecuación, vamos a trabajar con la primera ecuación, con x más y igual 8. Y vamos a decir, cuando x vale 0, quiere decir que en la ecuación voy a sustituir, me va a quedar 0 más y igual a 8. De aquí resulta que y es igual a 8. Por lo tanto, el punto es en x 0 y en y 8. Y siempre en la misma ecuación, ahora vamos a decir, cuando la y vale 0. Como la ecuación es x más y igual 0, cuando la y vale 0, quiere decir que me va a quedar x más 0 igual a 8, luego x es simplemente igual a 8. Por lo tanto, el punto ahora es 8 en la x, 0 en la y. Observe, tengo este punto y este punto para la primera ecuación. Ahora, para la segunda ecuación vamos a hacer la misma situación. La primera ecuación es x menos y igual a 2. Y vamos a decir, cuando la x vale 0, entonces voy a sustituir 0 menos y igual a 2. Es decir, menos y es igual a 2. Si le cambio el signo, le tengo que cambiar el signo al otro lado, y vale menos 2. Por lo tanto, el punto es cuando la x vale 0, la y vale menos 2. Ahora, cuando la y es la que vale 0, en la ecuación, la y la voy a sustituir por 0, sería x menos 0 igual a 2. Por lo tanto, x es igual a 2. Quiere decir que el punto ahora es en x2 y en y vale 0. Observe, aquí tengo los puntos que vamos a representar gráficamente en el plano cartesiano. Y vamos a ver
cuál será el punto de intersección de esas rectas. Ojo, hay que tomar en cuenta un detalle. Usted en un papel cuadriculado o un papel milimetrado, pues perfectamente hace las gráficas y le va a quedar exactamente el valor. Ahí se va a poder apreciar con mucha más exactitud. Veamos entonces cómo quedan las gráficas de esas dos ecuaciones. Cuando representamos en el plano las dos rectas, observe los puntos de intersección de la primera es 0 en X, 8 en Y, 0 en X, 8 en Y en el eje Y, perdón, en el eje X su intersección es 8 en X y 0. 8 en X, 0 en Y. Al unir los puntos obtengo la ecuación primera que aparece allí en rojo. Esa corresponde a X más Y igual a 8. Esta corresponde a X más Y igual a 8. Luego la que está en azul corresponde a X menos Y igual a 2. Los puntos que hemos representado son 0 en X menos 2 en Y y 2 en X, 0 en Y. Esta que está aquí en azul, esta es la ecuación X menos Y igual a 2. Ahora bien, como lo que nos piden es encontrar el intercepto de esas ecuaciones, pues solo vemos en qué punto se interceptan y podemos apreciar que las coordenadas de ese punto de intersección son 5 en X y 3 en Y. Este es el punto de intersección. Como les dije anteriormente, en el cuaderno que es cuadriculado, en páginas cuadriculadas o en páginas de papel milimetrado, se podrá apreciar perfectamente esa gráfica y usted puede darse cuenta que evidentemente ese es el punto de intersección de esas dos rectas. Al igual que en el anterior, pues representando estos pares ordenados, mire, al sustituir los valores de x0 y y0 en cada una, como se hizo en cada una de las ecuaciones, como se hizo en el problema anterior, pues representamos las gráficas, ¿verdad? Resulta entonces que al representar, por ejemplo, el punto 0 menos 0,3, perdón, sería 0 en X, 3 en Y, es este que está acá, y el otro que sería menos 9 en X y 0 en Y, menos 9 en X sería, trazamos esta recta, quiere decir que esa que está en rojo corresponde a la ecuación 1/3 X menos Y igual a menos 3. Y al representar los puntos para la segunda ecuación, que serían 0 en X y menos 22 en Y, está por acá, y el de menos 11 cuartos en X y 0 en Y, que sería esto, es decir, 11 cuartos. Quiere decir que cada unidad la dividí en 4 partes iguales y de ellas se han tomado 11. Y ahí están representados, ¿verdad? Menos 11 cuartos. Al unir estos puntos, quiere decir que eso que está en azul viene a ser la ecuación, la representación gráfica de la ecuación menos 4x menos y sobre 2 igual a 11. Ahora bien, el punto de intersección de las dos ecuaciones es el punto menos 3,2. Y nuevamente, si usted lo hiciera en un papel cuadriculado, se va a dar cuenta que evidentemente el punto este que está aquí, donde se van a intersectar, aquí, perdón, se me ha movido un poquito, disculpen, me fue un poquito inclinado, pero en realidad es este que está acá. Lo vamos a, se me fue un poquito de lado, es este punto que está aquí, miren, y este punto lo vamos a corregir aquí, perdón, porque este punto que está aquí justamente es el punto menos 3,2, ¿verdad? El punto donde se intersectan las dos gráficas.
Así como repito, en una página cuadriculada puede apreciarse con mayor exactitud ese punto de intersección de ambas ecuaciones.